En la clase anterior estuvimos viendo, en realidad, varias cosas. Entre ellas, decíamos que necesitamos nosotros, para poder hacer investigación, un problema. Y un problema en investigación es una interrogante, es algo que nosotros no sabemos. Estamos hablando de un problema de conocimiento. Pero el conocimiento, o sea, tenemos un problema de investigación no cuando yo no conozco algo, sino cuando mi ciencia, mi disciplina no conoce algo. Si yo no conozco algo, es ignorancia. Pero en este caso, si en musicoterapia hay una interrogante que no está respondida, ahí tenemos un problema de investigación. Y en términos formales, el problema se formula justamente como una cuestión, como una interrogante, como una pregunta. Nosotros estábamos trabajando con el ejemplo del tema de los efectos de la música sobre la percepción de dolor, ¿sí? Entonces, si nosotros convertimos ese tema en una pregunta, sería algo así como: ¿cuáles son los efectos de la música sobre la percepción de dolor? ¿Se dan cuenta? Es una interrogante. ¿Cuáles son los efectos que produce escuchar música al momento de tener una estimulación dolorosa? Esta es la formulación del problema. Evidentemente uno se hace esta pregunta después de tener información al respecto. ¿Cuál es la información? Y que parece que hay ciertos estímulos que hacen que un dolor se atenúe, es decir, que se sienta menos. Por eso es que, por ejemplo, en los procedimientos que ustedes habrán experimentado en el tratamiento de la salud, cuando hay un procedimiento que implique dolor, alguno de los profesionales con los cuales ustedes interactuaron les habrá tratado de distraer con algún estímulo. Por ejemplo, uno va al odontólogo y en el momento de hacer un procedimiento, el odontólogo famoso comienza a hablar, ahora menos porque con este tema de tener el tapabocas y tener todos los artefactos para disminuir el riesgo de transmisión del COVID, está más difícil la cuestión. Pero en general el odontólogo le va a decir: che, vos no sé qué, está hablando de alguna cosa mientras está haciendo un procedimiento. En realidad, en muchos de los casos, lo que trata de hacer es que ustedes se concentren en lo que está hablando para que se desconcentre del lugar en donde está haciendo la intervención, ¿sí? Y a veces resulta, ¿verdad? En el sentido de cuando él terminó el profesional terminó el procedimiento, no sintieron tanto dolor como el que se pudiese esperar si están solamente atendiendo el estímulo doloroso. En algunos casos de aplicación de inyecciones, por ejemplo, algunos se van a dar cuenta que el profesional que aplica la inyección intramuscular toma la aguja, esto ya es amenazante, y en general cuando uno espera, o sea, la expectativa es que algún procedimiento va a producir dolor, entonces aumenta nuestra sensibilidad al dolor. Las personas que aplican inyección saben esto y saben que cuando van a sentir el pinchazo, pueden contraer el músculo, y esto puede ser un problema porque la aguja si el músculo se contrae demasiado fuerte, puede incluso quebrar la aguja.
Esto lo sabe el profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y antes de clavar la aguja, no todos lo hacen, pero algunos lo hacen, es que dan unos golpecitos, ¿sí? Con este dedo, ¿sí? Hacen esto. Si cuando el enfermero o la enfermera o el médico hace esto, uno contrae, la persona no mete la aguja, porque la aguja se puede romper. Entonces, hace esto y en el siguiente introduce. Es una especie de estímulo que distrae del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, si tienen hijos o hermanitos o hermanitas menores, se van a dar cuenta también que cuando papá y mamá van a hacer algún procedimiento de sanación o de limpieza de alguna herida que se hacen los chicos, también tratan de distraerlos con algo para ver si eso atenúa el dolor. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos experiencia previa e información previa de que hay ciertos estímulos que pueden atenuar un dolor determinado. Entre ellos la música, parece. ¿Sí? Si yo presto atención a una música, puede que mi umbral del dolor no sea tan sensible, digamos, ¿verdad? Si esto es así, esto es lo que Anaí más o menos se acordó, ¿verdad? En relación al tema del dolor. Si esto es así, evidentemente podríamos nosotros como desde la musicoterapia, es decir, desde una intervención utilizando, manipulando la música, producir un efecto deseado. Y esto puede llegar a ser útil, pero primero tenemos que saber si es así. Y entonces, si es así, tenemos un problema de investigación. Nosotros vamos a hacer un experimento con respecto a este tema, justamente para poder, mediante la práctica, identificar elementos de la investigación que tenemos que saber. Por ejemplo, qué es un problema de investigación, qué es una hipótesis. Nosotros tenemos que saber también qué son las variables en la investigación, qué tipos de variables hay, variable independiente, variable dependiente, variables extrañas, etc. Todo eso vamos a aprender mediante un experimento que vamos a correr y que a la vez ese experimento va a servir como trabajo práctico. Es decir, nosotros vamos a tener, si ustedes vieron el programa, vamos a tener un examen parcial que va a ser conceptual y vamos a tener un trabajo práctico. Con el examen parcial vamos a juntar 30%, con el trabajo práctico 30% y vamos a dejar el final con 40%. Entonces, digamos, este experimento que vamos a hacer va a servir para aprender y a la vez como trabajo práctico para puntuar en la calificación. Ahora, para saber los efectos que tiene la música sobre la percepción de dolor, hay distintos caminos. La investigación científica clasifica típicamente dos caminos que son diferentes. Tal vez complementarios, pero diferentes. Un camino se denomina cualitativo y otro camino se denomina cuantitativo. En realidad, como habíamos visto en las clases anteriores, esto proviene de dos visiones epistemológicas diferentes, en donde en una se supone que se construye conocimiento científico procurando la objetividad. En la otra visión, el conocimiento científico se construye asumiendo la subjetividad. Sí, es una especie de disputa entre la objetividad y la subjetividad. Nosotros, y es una propuesta que habíamos hecho desde el inicio, no vamos a
sumarnos a esa disputa estéril entre si son mejores los métodos cualitativos o son mejores los métodos cuantitativos. Vamos a entender que cualquiera de los dos caminos puede ser útil toda vez que responda al problema que tenemos. ¿Qué significa un camino subjetivo? Un camino subjetivo significa que yo asumo la subjetividad, asumo que puedo tener sesgos, influencias personales cuando busco conocimiento, pero no me preocupo, al contrario, los asumo. Por ejemplo, ¿cuál es un camino típicamente cualitativo? El uso de la entrevista para recoger información. ¿Y qué pasa con los cuantitativos, los llamados cuantitativos? Los cuantitativos asumen la posibilidad de la objetividad y que el método justamente tiene que ayudar a lograr esa objetividad. ¿Cómo? Y ejecutando, por ejemplo, experimentos como los que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué uno hace en un experimento? Y identifica, en primer lugar, identifica claramente la variable que va a manipular. ¿Cuál es la variable que vamos a manipular nosotros en el experimento? La variable que vamos a manipular es la música. Nosotros en realidad queremos saber si la música atenúa el dolor o no. Por lo tanto, vamos a manipular la música. Es decir, tenemos que, a alguien que está teniendo un dolor le tenemos que hacer escuchar una música. Y ver si el dolor es menor o mayor cuando escucha la música. Y esto lo vamos a hacer experimentalmente. Y este es un camino diferente al camino cualitativo, en donde vamos a usar seguramente una entrevista, por ejemplo, para poder saber sobre este tema. Y entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a tener? Que yo les propongo. Uno, vamos a hacer el experimento. Yo puse en la plataforma, en el aula virtual, en la plataforma Claro Online, el resumen del experimento que vamos a hacer. Si ustedes entran en Claro Online, van hasta documentos y enlaces, van a encontrar un archivo. A ver, van a encontrar un archivo que se titula, si me permiten, que se titula... Voy a hacer lo siguiente, perdón. Voy a compartir pantalla. Profe, ¿no es resumen del experimento? Ese mismo. Voy a compartir pantalla para aquellas personas que todavía no entraron. Así como... A ver, voy a admitir a Sari que salió, parece, ahora va a volver a entrar. Compartir pantalla y aquí vamos hasta... no sé si están viendo ahora el aula virtual. Aquí tienen todos los materiales de lectura para los exámenes y para estudiar en general. Y a ver, clasificación, paso, resumen. Esta hoja de Word tiene el resumen del experimento que vamos a hacer. ¿Sí? Quiero que cuando puedan, cuando tengan tiempo, bajen ese archivo y lo lean. El resumen significa, en la comunicación científica, significa una información comprimida en no más de 150 palabras. Por ejemplo, o en el caso de las tesis, no más de 300 palabras. ¿Sí?
En esas 300 palabras nosotros tenemos que poder comunicar todo lo que queremos, todo lo que es esencial, digamos. Ese es el resumen del experimento que vamos a hacer. ¿Sí? Okay. Eso dejo ya a cargo de ustedes. Voy a cerrar otra vez, voy a salir de la presentación y estamos otra vez a pleno. Ahora, la tarea que vamos a tener ahora es la siguiente. Voy a repetir otra vez lo que queremos saber. Voy a repetir otra vez el problema de investigación. ¿Cuál es el problema? Es si la música atenúa la percepción de dolor, la percepción subjetiva de dolor. Es decir, si yo estoy recibiendo un estímulo doloroso cualquiera, al escuchar simultáneamente una música, por ejemplo, ahí Anaí está teniendo un teclado, no sé cómo se llama Anaí, perdón, si se llama teclado lo que tenés. Está teniendo un teclado y entonces cuando Anaí está tocando, haciendo sonar su teclado, yo presto atención a los sonidos de Anaí y aquí Sari me clava con algo. Si yo no estuviese escuchando los sonidos de Anaí, el dolor que yo siento ante el pinchazo de Sarita es del 1 al 10, 7. Pero cuando yo estoy escuchando los sonidos del teclado de Anaí, en vez de 7, siento 5. Es decir, el escuchar un sonido musical, no cualquier sonido, esto es un sonido, no cualquiera, el sonido armonioso y melodioso que Anaí produce con su teclado. Si al escuchar eso, yo atenúo mi sensación de dolor, eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que yo quiero determinar. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Viste que recién hablaste de objetivo y subjetivo, ¿verdad? Yo no sé, bueno, nuestra variable es la música, ¿verdad? Sí. Y vos recién dijiste, o sea, no sé nomás si te equivocaste o si vamos a tener una variable subjetiva y otra objetiva, o te equivocaste nomás y era solo subjetiva. No, las variables, los métodos son objetivos y subjetivos. Ah, okay. La variable, no sé si me expresé mal, la variable puede ser independiente ¿Dependiente o independiente? o dependiente. La música que tocan ahí es la variable independiente. Si yo digo me dolió del 1 al 10, me dolió 7, lo que sea. La medición de ese dolor es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces. ¿Y cuál va a ser la variable? La variable independiente es la música. Muy bien. ¿Verdad? Y la variable dependiente vendría a ser el dolor. El dolor. Ah, ok. O el dolor o la sensación O de como dolor, la escala. o el nivel de dolor o el grado de dolor. Ok. Si eso está claro, vamos a tener la siguiente tarea. Ustedes van a tener, ahora son las 20:49.
para las 9 de la noche, o sea, ahora van a poner en pausa o van a desconectarse si quieren, o van a salir si quieren, o lo que sea, o van a obturar su micrófono, como quieran hacer. Pero van a tener hasta las 21 horas para hablar con cualquier Homo sapiens que tengan cerca y le van a preguntar si cree que el escuchar música va a atenuar, va a hacer sentir que sienta menos dolor de cualquier cosa. Una inyección, la curación de una herida, un dolor de cabeza, un dolor de dientes, eh, lo que sea. Simplemente, si escuchar música va a hacer que yo sienta menos dolor. ¿Ok? Eso quiero que le pregunten ahora a alguien que tengan cerca. Si no hay ningún ser viviente cerca, salgan con tapaboca. No, no, mentira. Alguien que esté cerca. Si no está nadie, si no, yo estoy solo, estoy acá sola, nadie, ningún ser viviente en los siguientes 100 metros, entonces quédense nomás, ¿verdad? Quédense y respóndanse ustedes. Pregúntense y respóndanse. Es casi que nadie les escucha nomás, ¿verdad? Es algo así como, ¿vos crees que si escuchas música cuando te están haciendo un procedimiento doloroso, te va a doler menos? Ay, no sé, porque pasa que si yo sé que me va a doler, no voy a escucharlo la música. No, pero ¿y si procuras escuchar la música? Y si procuro escuchar, no sé, puede ser, puede ser. Parece, creo que sí. ¿Ok? Bueno, ya, en ese caso ya tenemos la entrevista. Ok. Pero digo, tenemos 9 minutos nomás, ya estoy contando. Tenemos 9 minutos para hacernos esa pregunta y responder. O para hacer la pregunta a alguien y pregunten más cosas o pregúntense más cosas y anoten todo eso y nos vemos a las 9. ¿Ok? Yo también voy a hacer lo mismo. Dale, profe. ¿Ok? Chao. Perdón, profe, yo estaba entrando con el link de la clase anterior que estaba en nuestro grupo. Ya. Ok, genial, ya damos todo. Y ¿quién comienza a decir que obtuvo como información? ¿Puedo comenzar, profe? Dale, Nidia. Nidia soy. Sí. Profe, yo le pregunté a mi marido, le llamé volando y le pregunté si cree que escuchar música le va a atenuar el dolor, por ejemplo, un dolor de diente, una extracción de muela, dolor de cabeza, la aplicación de una inyección. Y me dijo que dependiendo del dolor, él cree que le va a atenuar un poco una música que a él le agrade, del estilo que a él le agrade, porque cree que la música tiene un cierto potencial como para sacar de cierto enfoque, desviar y traer al enfoque de la canción que le gusta. Un dolor de diente cree definitivamente que no, porque ya sufrió dolor de diente y dice que es algo muy intenso. Y, por ejemplo, le dije, ¿te animarías a estar en un quirófano sin anestesia y con música? No, pero con un procedimiento y anestesia local y música de fondo de tu agrado, sí. Entonces eso fue lo que recogí brevemente. Ya. ¿Qué pensás de eso? De esa respuesta. Y yo creo que dependiendo de qué tan grave es lo que nos pasó, ¿verdad? Como para que la música tenga un efecto así bien somático y nos saque totalmente
no totalmente, sino que disminuya notablemente lo que estamos sintiendo. Yo creo que tiene mucho que ver el umbral del dolor de la persona también, profe. Hay personas a las que le duele irremediablemente Demasiado. algo que a otras probablemente no tanto. También Y tiene que ver el comparto eso, umbral. que el dolor de muela probablemente sea uno de los peores dolores. Así que Ay, es el que te controla luego todo. O sea, a yo escuchar nomás lo que dijo Niña, ya me agarró un chucho así. Tipo que el dolor de muela en serio es así lo peor. Yo no sé qué tanto uno podría concentrarse en la música con ese dolor. Sí, un dolor de cabeza, por ejemplo, me dijo también que sí, que le aliviaría escuchar música. Yo comparto eso también, pero de que sí la música puede llevarse a largo plazo en una aplicación de terapia, sí, se puede hacer, ¿Cómo es pero eso? para el momento, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Utilizarlas con fines terapéuticos, como lo dice nuestra carrera. Sacar el ritmo, el componente de la música, sacar el ritmo para, por ejemplo, trabajar problemas motores, movimiento, pero algo sistemático y sostenido, Ok, no en una o dos sesiones. pero en el caso del dolor, En el caso del dolor, justamente así como opinó mi entrevistado, dependiendo del dolor y dependiendo también del umbral del dolor, como dijo Valeria, que presenta una persona. ok, ok. Puede ser que del 1 al 10 sea 5, sea 11. Bueno, ¿qué más? ¿Quién viene ahora? profe, ¿puedo hablar? Yo hice una con el agua con hielo, le hice a mi novio. Un ratito, espera, un ratito. Estoy escuchando entrecortado. Hola. Valeria, ¿quién está hablando? Anaí. Ok. Anaí, Ahí ¿puedes- te escucho. Hola, ¿me escuchas? cuando decís hola, te escucho, pero después desaparecer. También te escucho un poco entrecortado. Profe, yo hice la prueba con hielo y agua, le hice a mi novio. ¿Y después? No le dije nada, le dije solamente que meta su mano derecha al agua y yo puse cronómetro en mi teléfono para ver cuánto tiempo duraba. Primero probé con música y duró 20 segundos. Después probé sin música, volví a cronometrar y duró 16 segundos. Y le pregunté si es que sintió el mismo dolor o si con música sintió menos dolor y me dijo que no llegó a pensar en eso, que cree que sintió el dolor de la misma intensidad. Pero sí es muy notable la cantidad de segundos que duró con música, por ejemplo. 4 segundos más. Ok. Ok, Anaí, qué interesante. Interesante que le uses a tu novio para tus experimentos. Y en realidad Nidia también le usó a su marido. En síntesis, la conclusión de la investigación es que las mujeres usan a los hombres. Creo que esa va a ser tu conclusión, profe. Conclusión de la investigación. Otro lado salimos.
Bueno, ¿a quién le toca? Gracias, Yo, Nayib, gracias, Valeria. yo le pregunté a mi mamá y ella me dijo que, o sea, le pregunté si ella cree que va a sentir menos dolor, por ejemplo, le dije, si te cortás el dedo con un cuchillo o si te vas a vacunarte, qué sé yo, te duele mucho las vacunas, se te va y crees que te va a doler menos si es que escuchas alguna música. Y me dijo, no, es que me va a doler menos, pero mi atención probablemente no esté enfocada en el dolor, me dijo, que la música va a como que dispersar esa atención, ese estar pendiente de me va a doler, me duele, y eso fue lo que ella me respondió. ¿Qué pensás de lo que dijo? Eh, sí, que probablemente tiene razón. O sea, sí, yo por ejemplo también soy como que muy miedosa y no sé, de por ahí, si no me avisan, ponele, no me avisan que me van que, no sé, que me van a clavar, qué sé yo. Y yo estoy distraída escuchando música y estoy así entretenida con eso, probablemente, o sea, distraída, no enfocando en el dolor mi atención, yo creo que también va a doler menos. O probablemente no sé si va a doler, no sé si esa es la forma de decirlo, ¿verdad? Porque bueno, la percepción del dolor va a cambiar, digamos. Ya, Profe, sí. yo hace 2 días estoy con un dolor de muela, en realidad de encía, porque mi diente de juicio me está saliendo y al borde mi encía se me está hinchando y es un dolor insoportable. Lo que sí que yo enseño música, enseño piano, desde la 1 hasta las 6 y durante mi trabajo no sentía dolor. Salgo de ahí y vuelve el dolor. O sea, no es que vuelve, pero es como que no presto atención, como dice Vale. Qué genial. Ahora, por ejemplo, que estoy acá en mi casa, todo el tiempo es que me molesta, me molesta, me molesta. Y cuando estoy enseñando o estoy tocando, no, para nada. Qué genial, Ana. Nos faltan las investigaciones de Sari y de Marta. Yo tuve una respuesta muy parecida a la de Nidia. O sea, le pregunté a mis papás y les puse el ejemplo de que si ellos están corriendo, ¿verdad? Y tienen puestos los auriculares escuchando música y en un momento se doblan se tuercen el pie y obviamente causa dolor, ¿verdad? Eh, si creen si van a sentir o no dolor escuchando música. Y la respuesta que tuve fue que depende de la intensidad. O sea, si es un doble, ¿cómo se dice? Si se doblan un poquito nomás, que no va a ser muy... O sea, que sí, que la música ellos creen que les va a poder ayudar a no sentir demasiado dolor, pero si se lastiman así súper guau y se caen. Inclusive me dijeron, voy a agarrar mi auricular y voy a tirar, no me va a interesar nada porque voy a estar más pendiente del dolor que de cualquier otra cosa. Y quiero contar nomás una anécdota que tuve cuando era chica. Eh, yo me iba con mi abuela al cerro porque nos íbamos a buscar en tiempos de Navidad la famosa planta del Cabo y para hacer el pesebre y toda la cuestión. Bueno, yo me iba con ellos al cerro a buscar la planta, ¿verdad? Y en una de esas agarré el machete de mi tía sin que se dé cuenta y me corté el dedo del pie, o sea, pero así, mundialmente me corté, muy grande. Pero yo no me di cuenta, no me di cuenta que me había cortado el dedo
Y fue como que, bueno, me corté, agarré el machete y seguí caminando como si nada. Y no sentía dolor, ni un poquitito. Hasta que mi tía me dijo, ¿qué te pasó en el pie? Está sangrando y todo. Y es como que ahí yo relacioné con lo que pasó con el machete y ahí empezó a dolerme muchísimo porque obviamente era una cortadura muy grande y profunda. Y, y nada, eso no quería contar, que es como que cuando yo no era consciente de lo que me pasó, a mí realmente no me dolía, pero una vez que yo fui consciente y vi la sangre y vi el corte y todo, es como que empezó a dolerme muchísimo. Y eso, me acordé de esa anécdota. Súper interesante, súper interesante. Mucho material tenemos. Falta Sari. Sí, yo tuve una respuesta muy parecida a la de Nidia y Marta. Le pregunté a mi papá y me dijo que sí, pero que va a depender. Él dijo que depende del género. Me dijo que a él, suponiendo que tiene un dolor de cabeza, no le va a curar que le pongan bandita, que le pongan algo melodioso, me dijo. Y eso es todo. Ah, Pero del género musical. él puso, no dijo lo del dolor, dijo del género. Mm, Ahí hay otra variable. bien. Eh, hay unos artículos que yo bajé para ustedes sobre el dolor y voy a poner en documentos y enlaces. Todavía no está eso colgado. A ver, elementos, voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Características de la ciencia, investigación, no, todavía no colgué, pero yo bajé unos artículos científicos sobre el dolor y la medición del dolor que voy a poner en Claroline. Y lo que quiero que hagan, yo no sé si ustedes, yo estuve anotando de todo lo que ustedes hicieron, todo lo que me dijeron. Y si yo comienzo a analizar, ¿qué es lo que me doy cuenta? Por ejemplo, que hay algunas cosas que se repiten en las respuestas que ustedes obtuvieron. Una de las cosas que se repite es que la atenuación del dolor por prestar atención a una música va a depender de la intensidad del estímulo doloroso. Esa es una cuestión que se repite, ¿no? Entonces, parece que en la lógica del pensamiento o de la experiencia que reportaron, si el dolor no es más intenso, la música sería menos efectiva. Si el dolor no es tan intenso, la música sería efectiva. ¿Sí? Lo otro interesante es que Valeria, lo experimentaste con tu novio, ¿verdad? No, Anaí fue. Anaí. Lo interesante de lo que hiciste, Anaí, es que nos muestra, nos insinúa ya la diferencia que hay entre una investigación objetiva y otra subjetiva. ¿Se dieron cuenta ustedes que en lo que hizo Anaí
Les recuerdo lo que hizo Anaí. Anaí hizo que su novio meta la mano en agua fría. Y contó el tiempo de aguante, digamos, ¿verdad? Y hizo un registro de 20 minutos en la primera sumergida. En la segunda... 20 segundos, profe. 20 segundos. 20 segundos. En la segunda oportunidad, a este procedimiento de sumergir la mano en agua fría, hizo coincidir con música, con la música. Y en vez de 20 segundos duró, perdón, al revés, duró 20 segundos, cuando que sin música duró 16 segundos. ¿Y qué hizo después Anaí? Le preguntó, ¿en cuál de las situaciones sintió menos dolor? Y la respuesta a la entrevista, entre comillas, es no hubo diferencia, ¿verdad? Ahí ya tenemos un indicio de... Profe, en cambio, resistió más el dolor con música. Eso es lo que iba a decir Anaí. En el primer reporte vos hiciste, entre comillas, un estudio objetivo y te dio una información, ¿sí? Y después hiciste un estudio subjetivo. ¿Me están siguiendo? Cuando Anaí prueba y mide en segundos, en términos objetivos, tiene un registro de aguante mayor. Cuando escuche, perdón, y en el otro tiene un registro de aguante menor, 16 contra 20. Es decir, ella está estudiando objetivamente el fenómeno. Pero después compara y hace un registro subjetivo. Le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste? Dice, no, es igual, no hay diferencia. ¿Se dan cuenta cómo un método objetivo da una información y un método subjetivo da otra información? ¿Sí? Entonces, en lo que hiciste, Anaí, en realidad casi resumiste toda la intención del curso, de poder mostrar cómo podemos usar métodos subjetivos de investigación y podemos usar métodos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es información diferente. ¿Y cuál es el punto? Simplemente que tenemos que saber leer la información. Y tenemos que saber elegir cuándo aplicar un método y cuándo aplicar el otro. Lo que yo les decía es, todas las opiniones, creencias, impresiones y experiencias relatadas y analizadas son formas típicas de los métodos cualitativos. Son formas típicas de los métodos cualitativos que asumen la subjetividad en la construcción de conocimiento. Y en los métodos objetivos se desconfía de la subjetividad, así como Anaí desconfió, le sometió a su novia a un experimento, ¿verdad? Y entonces, con ese método más, no objetivo puro, pero más objetivo, obtuvo otra información. ¿Sí? Esta es la esencia de nuestro curso y esta es la esencia de nuestro curso, digo, en el sentido de poder diferenciar los métodos cualitativos de los métodos cuantitativos, de los métodos objetivos de los métodos subjetivos. En todos los casos tenemos herramientas diferentes de investigación. Pueden ser útiles, solo es cuestión que sepamos leer adecuadamente la información. Y yo les decía, de esto que ustedes hicieron en este tiempo, tenemos algunas coincidencias. Ustedes utilizaron la entrevista, es decir, cuando Anaí, cuando Nidia, Sari, Valeria y Marta hablaron con alguien, hicieron una entrevista. ¿Ok? La entrevista dio esta información en donde nosotros tenemos algún acercamiento a los efectos de la música sobre la percepción subjetiva de dolor.
¿sí? Que parece que la gente opina que sí va a atenuar el dolor, pero si este dolor no es tan intenso. Es decir, si el estímulo doloroso no es tan intenso. Esta parece ser la coincidencia entre todas las respuestas. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con